Agradezco muchísimo la invitación a participar de este Congreso Internacional, especialmente al Procurador Contegrant por su invitación personal a la siempre querida María José Rodríguez por esas brillantes organizaciones a los que nos tiene acostumbrada. Voy a conversar con ustedes por unos momentos sobre la estructura y la gestión del Ministerio Público frente al sistema acusatorio como experiencia que tuvo Uruguay, y en ese sentido quiero mencionarles simplemente un poquitito rápidamente la historia de cómo se produce nuestro cambio acusatorio y cuál es la importancia de las personas en estos cambios estructurales de cultura, cuáles son las necesidades de inversión y de gastos de funcionamiento que a veces no han sido del todo contemplados, cuál es el problema de la comunicación efectiva de los cambios y simplemente alguna conclusión. En cuanto a la historia, un poquito de nuestro cambio procesal, fuimos de los últimos países que asumimos el cambio acusatorio. Ese fenómeno implicó que teníamos como ventaja conocer lo que había pasado en los demás estados de América Latina. Se nos advirtió en muchas ocasiones que teníamos esa gran ventaja y que la aprovecháramos. Bueno, a veces, por más que a uno le dicen, no logran los estados ponerse a tiro con semejante conocimiento previo y no lo aprovechamos. Nuestro proceso para llegar al acusatorio fue un poco extenso, tuvimos muchos intentos, muchas comisiones de trabajo. Allá por el 2006 empezó una comisión a trabajar muy bien integrada, produjo un código en el 2009, ingresó al Parlamento en el 2010, se sanciona en el 2014, pero entre el 2014 y el 1 de noviembre de 2017, que es la puesta en práctica en efectividad, digamos que sufrió como 6 cambios más, que ya no fueron hechos con la visión de aquella comisión multitudinaria, sino más bien la visión desde la Fiscalía de Corte, y eso provocó que entráramos con el código un 1 de noviembre del 17 con un último cambio procesal que se había producido 5 días antes, es decir, sin ni siquiera haber sido publicada una versión papel con la que poder contar cuando empezábamos a trabajar. Todas estas anécdotas, que en realidad tienen un trasfondo bastante más importante que el de anécdota, nos llevaron a este funcionamiento con un nivel de recursos humanos más bien escaso, con las mismas personas que trabajábamos con el anterior código. No tuvimos una gran inyección de personal, y entonces tuvimos allí varios fiscales que prefirieron jubilarse o retirarse, todo lo cual, digamos que nos generó un poquito de falta de experiencia, de la experiencia vital de esos fiscales. Bueno, vamos a decir que estamos ya en el 1 de noviembre del 2017 para no hacer más historia. Además del el cambio procesal, tuvimos un cambio estructural en el 2015. Se transformó la Fiscalía de ser una unidad ejecutora de un ministerio del Poder Ejecutivo en un servicio descentralizado, que es una figura muy nacional de un servicio que tiene suficiente independencia en lo económico, financiero, de trabajo administrativo, y que solo está sujeto a una tutela administrativa por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a algunos recursos administrativos de sus actos. El sistema era la mayor autonomía que podía permitir nuestra Constitución, no como el caso de los hermanos argentinos, cuyo Ministerio Público tiene rango constitucional. Bien. Estructura nueva 2015, código nuevo 2017. Las personas casi las mismas. Nos enfrentamos a los primeros efectos en la sociedad, que ya también sabíamos que eso iba a pasar, pero el sistema no los pudo soportar. Es decir, el sistema no pudo aguantar a la estabilidad, no pudo llegar al nivel de estabilidad para decir, aguantamos, no tocamos el código, dejamos que esta primer reacción, que esta primer conducta social se calme. Bueno,
Las reacciones sociales no fueron así, se entendió que había un avance en la inseguridad, el hecho de la prisión preventiva solo por excepción llamó mucho la atención en la población y entonces hubo ya más reformas legislativas, el código nuevito y ya empezó a tener retoques siempre en lo punitivo, en lo más sancionatorio. Estos cambios hasta la fecha, van 8 años de código, ya lleva 9 reformas legales el Código del Proceso Penal. Esas contrarreformas, como le decían, en todo el ámbito acusatorio o proceso adversarial en América Latina, las contrarreformas llegaron a desdibujar algunos aspectos relevantes del sistema acusatorio puro. ¿Tá? Pero nada era imprevisible, todo esto era evitable. Lamentablemente, no pudimos convencer a los legisladores y a la sociedad de que ese acomodamiento al nuevo proceso iba a llevar un tiempo, iba a llevar más dinero e iba a llevar una responsabilidad en la implementación que, digamos, quizás allí estuvo el error, una implementación o una comunicación insuficiente. Digo como capítulo fundamental la importancia de las personas. Entre 2017 y el día de hoy, toda la plantilla del Ministerio Público aumentó únicamente un 9%. Sin embargo, enfrentar los casos desde antes del código acusatorio al día del código acusatorio fue una gran sorpresa en los números. Se preveía una cantidad de denuncias, que eran las que el Ministerio del Interior nos había comunicado, que eran las que entraban en el sistema, pero cuando el sistema del Ministerio del Interior se montó sobre nuestro sistema informático y pasamos a recibir la totalidad de las denuncias de la población, nos dimos cuenta que esa cantidad había sido muy minimizada y nos enfrentamos a una avalancha de denuncias que no eran esperadas por la cantidad de personal que teníamos. La inyección de nuevos fiscales que se había dado en el 2014 remedió algunas necesidades concretas, pero ya las que teníamos con el proceso anterior. Digamos que cuando llegó el nuevo ya estábamos todos acomodados en aquella otra realidad de recursos humanos necesarios. Y toda la responsabilidad del proceso adversarial cayera sobre sus hombros. Es decir, que lo que ha salido hasta ahora y todo lo que se ha podido hacer ha sido por el esfuerzo de los fiscales. Cuando se pudieron hacer algunos ajustes al tema de la avalancha de denuncias, se logró hacer un sistema de depuración, de priorización y de asignación de casos y de denuncias que realmente por lo menos le quitó lo caótico a aquel primer momento de encontrarnos frente a ese casi doble de denuncias de lo que se esperaba. Tenemos presente que hubo muchísimas capacitaciones que ofrecieron cooperantes internacionales, la academia, equipos de réplica. Digamos que lo que fue la implementación uruguaya hubo un nivel suficiente de inducción y de actualización en la tarea. Pero recién hoy, 8 años después, se está proponiendo una preparación previa completa para los aspirantes a la carrera fiscal, es decir, hacer una especie de escuela de fiscales para que ellos cuando inician la carrera ya tengan una visión más cercana a la realidad y no enfrentarse con un golpe en la cara cuando entran de afuera con un concurso de oposición que no llega a poder calibrar las verdaderas capacidades de inmersión en la tarea. Otro tema, además del recurso humano, es la inversión en determinados aspectos que requerían esa inversión. Y nosotros hemos tenido que volcar casi el 100% de los montos de inversiones anuales al sistema informático para generar nuevos desarrollos de aplicaciones, nuevas formas de ingreso de los abogados defensores, nuevas protecciones para la víctima. Digamos que el desarrollo informático nos está llevando casi todo nuestro presupuesto de inversión. Lo único que se hizo fuera de lo informático fue comprar 2 inmuebles en los que, en Montevideo, en los que se está manejando la mayor parte de la operativa de la Fiscalía. En el interior seguimos arrendando eh, decenas de inmuebles para poder funcionar. En cuanto a gastos de funcionamiento, bueno, más personas implican más puestos de trabajo, más mobiliario,
más equipamiento de personal informático, de telecomunicaciones, más gastos de energía y luz, espacio en la nube para los datos, vehículos para trasladar a los fiscales de un lado a otro, más papelería, bueno, imaginen, más servicios de salud ocupacional, todo en más. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de fiscales que no aumentaron en tanta cantidad, pero sí cuando asumimos la tarea de la protección de las víctimas. Tuvimos que ingresar psicólogos licenciados en servicio social, en trabajo social, tuvimos que ingresar más administrativos, más informáticos. Bueno, todo ese personal entonces tiene requerimientos que todos los meses pasan la cuenta, la factura, y entonces también tiene que estar previsto. No hemos tenido suerte a nivel legislativo de que cada vez que se crea una nueva fiscalía nos aporten un costo planificado y formulado en cifras concretas respecto a los gastos de funcionamiento que cada fiscalía que se pone en funcionamiento requiere. Así que bueno, ese también es una enseñanza y un aprendizaje que tenemos que tener todos. Pero quiero ir a lo último, el último punto que me parece muy importante, la comunicación. Creo que nos enfrentamos a un aprendizaje muy importante en la implementación del nuevo sistema que tiene que ver con la comunicación. Era una ciencia que para nosotros era totalmente prescindible en el código anterior. No trabajábamos con los periodistas. Sin embargo, a partir de la reforma sí, y se nos había advertido, la prensa va a llegar, se va a quedar allí en la puerta del juzgado esperando que nosotros digamos algo. Y en su momento se nos dijo, lo mejor es que salgan los fiscales y que expliquen a la sociedad toda la labor. Eso no resultó del todo positivo, porque digamos que las capacidades comunicacionales son a veces innatas. Ninguno de los fiscales nació comunicador, sino que son abogados, somos abogados y cumplimos la función fiscal. Algunos con mejor o menor forma de comunicarse con la prensa. Así que en esa prueba de casi que fue obligación en su comienzo, de que todos tenían que salir a la prensa a decir, creo que ahí fallamos, creo que eso es algo que podemos hacer una autocrítica, creo que la visión de un comunicador profesional que comunica los resultados de nuestro trabajo es bastante más... eh, también más adaptado a que la población lo entienda, que nosotros salgamos a decir toda una lista de delitos en reiteración, no tiene sentido para la gente decir cuál es el delito en reiteración real o en concurso formal, con agravantes, atenuantes. Eso no lo entiende la gente. Me parece que lo que tiene que entender es lo que un comunicador puede transmitir. Así que creo que en eso tuvimos una prueba y por ensayo y error nos estamos quedando en una versión mixta. Algunos pueden salir, tienen esa facultad, esa facilidad de comunicación y otros prefieren llamar al comunicador y que lo haga por ellos. Ese es un aspecto de la comunicación que tenemos evaluado, pero el otro es el que tiene que ver con la difusión del proceso acusatorio como tal cuando lo quisimos vender a la población. Creo que nosotros hicimos un gran hincapié en la oralidad, en la transparencia, en la igualdad de partes, en la presencia de todos a la vista. Y en realidad estábamos hablando del juicio oral, pero el juicio oral se da en Uruguay en este momento en un 1, en un 2% de los casos. Y no hablamos del otro 98, 99% de que eran juicios abreviados. Entonces creo que cuando se comunica un nuevo proceso, porque lo que va a cambiar es la cultura procesal penal de un país, debería serse un poquito más sincero sobre cuál es el porcentaje de casos que va a llegar a los juicios orales, esos tan lindos que todos los han visto en las películas y que en las realidades son un poco diferentes, pero esa versión del juicio oral adversarial eh, tiene que compadecerse también con el grueso de lo que pasa todos los días y ser comunicado en forma que eso va a ser parte también de la nueva cultura acusatoria. Creo que eso me parece que fue una carencia en nuestra comunicación, porque estamos hablando de más de un 97% de casos frente a 2 o 3% de juicios orales.
Como conclusión, creemos que Uruguay goza de muy buena salud en todos los índices internacionales de democracia plena. eh, Somos por eso destacados y estamos muy orgullosos, por supuesto, de tener una, una democracia con nuestra fortaleza. Pero cuando vamos a a los subfactores que se evalúan en esos índices, allí vamos por la justicia o la seguridad, y ahí ya no tenemos tantos buenos números, no tenemos tan buena nota. En materia de justicia civil sí, estamos muy bien rankeados, en justicia penal aún no. Y a esto voy cuando digo que llevamos 8 años de proceso acusatorio y estos índices no han mejorado. Entonces tenemos que hacer una revisión, creo que estamos en tiempo de revisar el código, de revisar sus falencias, de revisar cuáles han sido las prácticas que no deberían repetirse, cómo podríamos mejorar la comunicación con la población, cómo podríamos fortalecer el Ministerio Público en recursos humanos, en inversiones y en gastos de funcionamiento. Yo creo que si hoy nos ponemos a mirar hacia atrás, 8 años es un buen tiempo para hacer una revisión, para hacer una evaluación y mejorar en aquello que pueda ser mejorado dentro de las posibilidades de un país con las dificultades económicas que tenemos. Creo que la consolidación de una cultura acusatoria que tiene que lograr desplazar algunas prácticas inquisitivas que están todavía en la cabecita de muchos funcionarios de la Administración de Justicia, creo que esa cultura está en construcción todavía, que ya por suerte no es una ilusión, ya no es una quimera, estamos con la cultura acusatoria intentando imponerla para que podamos entender cuáles son los compromisos y las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema, incluidos los legisladores, incluidos los ministerios de economía, incluidos también el sistema de justicia y los poderes judiciales de cada país. Todos tenemos que volver a revisarnos para mejorar. Les mando un gran abrazo desde Montevideo, Uruguay, y les deseo el mayor éxito en este congreso.